Una cosa interesante de esta transparencia, que parece eso que se ponen los generales americanos en las películas, es que a través de tablas de doble entrada podemos llegar a casi todo. Esta es una forma de expresarlo, pero podemos llegar aquí, por ejemplo, esto es un grupo de trabajo, a ver la anterior, esta. Si queremos trabajar, por ejemplo, grupos profesionales, ¿qué sucede? Que la gente vivimos situaciones diferentes, vivimos, podemos tener a alguien al lado que vive en otro mundo. Tú puedes estar trabajando de enfermera, estando en el control, o puedes estar atendiendo las habitaciones, o puede haber un compañero que es un intensivista, o puede haber alguien, y tu compañero que está al lado vive en otro mundo distinto del tuyo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de exposición de estrés en una determinada sala, la verdad es que es algo obsceno, técnicamente, porque las salas, es decir, cada uno vive la organización de forma diferente, y la evaluación de riesgos psicosociales es tan calidoscópica que para poderla trabajar se tienen que trabajar situaciones de este tipo. ¿Qué sucede? Que una de las veces estas herramientas no existían en el listas, las hemos desarrollado porque, claro, cuando te encuentras con el terreno tienes que buscarte la vida, porque no sabes cómo explicar cosas tan complejas a tanta gente y que sea comprensible, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, aquí podemos trabajar como personal de oficio, fijaos, vive en una situación diferente de otros profesionales. ¿Veis? Y entonces esto nos permite pinchar en uno de estos, una situación de estas, no, pero a través, pinchas aquí y llegas a otra información, con lo cual, a través de estas tablas podemos viajar por la organización del trabajo de la sala, y es más fácil y es comprensible. Bueno, es que daba la sensación de que da más de sí la tabla que en este ratito, ¿no? Bueno, salgo y empiezo con la mía. A ver... Lo hago mal, ¿verdad? Ah, no. Bueno. A ver, aquí. Bueno, este señor lo he puesto aquí porque fue de los primeros que trabajaron el tema de los relojes biológicos. Está en un artículo de condiciones de trabajo del instituto, se llama Sanctorius, vivió en 1647 y se tiró 30 años sentado en esta báscula viendo qué pasaba con su cuerpo. Y a partir de ahí vio que habían relojes biológicos internos. Él identificó cómo la orina se hacía turbia en función de cada mes, identificó algunos relojes biológicos, y a partir de ahí pues es cuando la primera vez que se empieza a trabajar el tema de los relojes no circadianos, en este caso circadiem, de cerca de 24 horas, sino los relojes biológicos, ¿vale? Ahí, a quien le interesa el tema de noches, hay material muy bueno, hay un librito que es de introducción a la cronobiología de un tal, no sé si lo conoces, de un tal Cardinali, y es muy chulo, porque te mete en el mundo de los relojes circadianos, los ultradianos, infradianos. Es muy interesante para la gente que trabaje de noche, ¿no? Bueno, a nosotros cuando vamos a hacer esta exposición, bueno, nos hablamos con ella, claro, toda visión es interpretación. Nosotros somos un equipo, él es psicólogo, yo soy sociólogo y tenemos una compañera que es pedagoga. Y a la hora de hablar de la realidad, pues la verdad es que discutimos un poquito. Nosotros entendemos, al hablar de que toda visión es interpretación, ¿qué decimos? Nosotros lo que medimos en la evaluación no es a individuos concretos y aislados. Eso lo hace el médico de uno a uno y en la camilla. Nosotros miramos la evaluación de riesgos psicosociales, lo que hacemos es medir la calidad de la organización del trabajo y el efecto que esta calidad de la organización del trabajo hace sobre las personas. Ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ocasiones es muy difícil explicarle a la gente, cuando vamos a una urgencias, no sé, vamos a urgencias de cirugía de un hospital, y les tienes que decir que trabajar mucho no da estrés. No salir de ahí sin tocar pies es difícil, porque es que, ¿cómo que mucho trabajo no da estrés? No, mucho trabajo no da estrés, da fatiga. Después de un partido de fútbol, tú no acabas fatigada o hacer un par de largos, ¿no? Lo que da estrés es trabajar mal, no trabajar mucho. Todos tenemos experiencias de haber trabajado como animales y salir frescos y contentos. Si el equipo funciona, si te llega la bola de la tensión y no sabes qué hacer con ella, la pasas y un superior te la coge y tú, además tú sabes que eso va a suceder. Tú entras a las 10 de la noche de otra manera en función de quién sea el jefe de la guardia o no, o la supervisora. El mundo cambia en función solo de eso. Lo importante es la calidad de la organización del trabajo. Por eso hablábamos del modelo demanda, control, apoyo. Lo que da estrés no es que trabajar mucho, sino trabajar mal. Trabajar, un artista o un artesano o vosotros en según qué situaciones podéis estar 13, 14 horas trabajando y salís con un buen rollo, ¿verdad? Sin embargo, hay situaciones donde casi no trabajas físicamente y sales agotada, ¿verdad? Porque tiene que ver con la calidad, no con la cantidad, ¿no? Entonces, más cosas. Nos cortamos siempre. Es que con las premuras se me ha olvidado dar el último toque, que era cuando... Es verdad.
Cuando damos el informe, los técnicos lo damos al grupo de trabajo. Decir también que cuando hicimos el trabajo de campo, que fuimos a los centros y hospitales, nos acompañaron representantes, delegados de prevención, representantes del grupo de trabajo, representantes sindicales. Decir que este informe nosotros lo damos al grupo de trabajo y este grupo de trabajo, se crearon 17 grupos de trabajo en el Instituto Catalán de la Salud, uno por cada uno de territorio y hospitales, y ellos fueron, junto con los representantes de los trabajadores, lógicamente, quienes hicieron el informe final en cada uno de estos ámbitos y donde consensuaron las medidas que tenían que llevarse a término. Entonces, ¿qué sucede? Es que nos cortamos siempre. A ver, una cosa muy importante que nos asustó mucho es que cuando hicimos el método intentamos hacerlo bien. ¿Qué problema? Y esto un poquito serio, uno de los problemas, en ocasiones hay quien dice que una decisión acertada antes de tiempo es una forma más de equivocarse. El miedo que nos daba al utilizar una herramienta danesa es hacer una evaluación de riesgos psicosociales en una sociedad aún no madura democráticamente, no suficiente madura. Y eso es lo que nos daba un poco de miedo, por decirlo así. ¿Qué sucede? Que a la hora de coger el PSQ CAT21 que llamamos nosotros, tal como lo hacen los daneses, y hacerlo en el mundo en el que vivimos, pues hostia, asusta, ¿no? Porque una de las cosas que hacemos es que cuando acabamos el informe, que entre otras cosas valora la calidad del lideraje por turnos, por plantas, por servicios, ritualizamos la entrega y a la vez lo entregamos a los representantes de los trabajadores y a la dirección. Y lo hacemos, ¿eh? Entonces, claro, hay gente que decía, pero bueno, eso... Entonces, claro, la verdad es que empezamos así, ¿eh? Porque cogemos el informe y lo entregamos a la gerencia del centro y a los representantes sindicales a la vez. Claro, eso no estamos acostumbrados, que pase eso, ¿no? Y la verdad es que cuando te entregas de verdad, pues la gente contesta. Bueno, intento ir muy rapidito. ¿Qué es lo que se nos encarga ya a nosotros? Que hagamos una valoración, al hablar de la jornada, entonces tenemos que valorar qué es eso, o sea, ¿qué teníamos que pudiera serviros? Una de las cosas que nos habían pedido era una valoración comparada del turno de noches con el turno de día. Vamos a la bola de la información, ¿no?, a la base de datos, y extraemos, esto es solo una de las partes, el personal de hospitales que trabaja a turnos, pero nos salen casi 4.000 personas, que son enfermeras que trabajan en esa exposición, y a partir de ahí lo trabajamos. Y luego, por otra parte, que hemos intentado acercar aquí, al hablar del tema del burnout, nosotros no podemos hablar eso porque con ese término no miramos. Lo que sí que miramos es qué pasa con los profesionales sanitarios en situaciones de exposición psicosocial a largo plazo, con lo cual cogemos las dimensiones que entendemos que tienen que ver con mayor exposición y les pasamos el filtro de grupos de edad y de antigüedad en el puesto, entendiendo que una situación de alta exposición a largo plazo va a fatigar excesivamente y va a alejar del interés de la trabajadora por el supuesto. Y nos hemos encontrado con lo contrario. Bueno, ahora lo voy pasando. Entonces, podíamos haber mirado otras cosas, las hemos mirado. Por ejemplo, se pueden coger los 20.000 cuestionarios y hacer un filtro de género, ¿no? A ver qué sucede en cada una de estas variables de síntomas de estrés, demanda, control y apoyo. Lo hemos mirado en este caso y no hay mucha diferencia, salvo en el tema de la doble presencia, que ahí hay mucha diferencia, pero lo demás no mucho, ¿no? Entonces veis que aquí tenemos qué dimensiones hemos encontrado que pueden ser interesantes para trabajar. Control de tiempo, ahora lo pasaré más concretamente. Posibilidades de desarrollo, sentido del trabajo, integración en la empresa, claridad de rol, apoyo social, calidad de lideraje y estima. Dicho así que es, que queda muy chuli, pero a la gente le dices de qué estás hablando, o si no hay una distancia emocional que no permite entenderlo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos sale en las gráficas que nos están saliendo sobre grupos de edad diurno y nocturno. Fijaos qué sucede, que por grupos de edad, precisamente, cuando la gente está... una de las conclusiones que hemos sacado es que si la gente tiene posibilidades de trabajar bien, el sentido del trabajo, el contacto con el trabajo, cuando se habla de nosotros, que nuestra profesión es estresante, porque estamos en contacto con el dolor y con la muerte, lo dice gente que no conoce nuestro mundo, aunque siguen diciéndolo, porque eso es mentira. Yo he trabajado, hace 20 años que trabajé de enfermero en intensivos y en urgencias en Sondureta, en Belviche y en Joan 23, y lo que yo vi es que el contacto con la enfermedad y con la muerte es nuestra faena, y si sale bien, pues tienes apoyo, pues sales contento, y si no, lo que da estrés son las asimetrías en el trabajo y las situaciones de agravio, no ese contacto con lo que es nuestro trabajo del día a día, ¿no? Bueno, visto así, vais viendo cómo en función los grupos de edad
más avanzados y cuando más antigüedad en el puesto se tiene, la gente no se cansa de su trabajo, sino que se seguriza, se empodera y trabaja mejor. Es lo que a nosotros nos sale, ¿eh? Al hablar del sentido del trabajo y saber que estamos hablando, se tienen que ver las preguntas. Lo que a nosotros les pasamos son las preguntas concretas. Las preguntas son: ¿las tareas que haces te parecen importantes? ¿Te sientes comprometida con tu profesión? ¿Tienen sentido tus tareas? Y lo que nos sale es que sale brutal. Al principio, cuando estuvimos trabajando el tema, lo del sentido del trabajo, lo sacamos y Jordi y yo nos mirábamos y decíamos que parecía ñoño, que no podía ser verdad. Y volvimos a hacerlo, porque la gente sale un sentido del trabajo, sale lo de la vocación, y nos salía. Y volvimos a hacerlo para no hacer el ridi, porque que no puede ser eso. Y salía. La gente, la verdad es que el sentido del trabajo en nuestro sector es brutal, es altísimo, ¿no? En los lugares donde se puede trabajar bien, ¿vale? Entonces esto es lo que nos sale. Hemos hecho, bueno, luego el otro sería integración en la empresa. Pues igual, fijaos, a mayor edad lo que nos está saliendo, mirad, este grupo es de 2000 casi, es decir, que este se sobredimensiona. Estos son los importantes. Mirad lo que pasa cuando alguien son de grupos de edades más importantes, a más edad y a más tiempo en el puesto de trabajo, la gente se empodera y está mejor, no se aleja y se cansa en los lugares donde se puede trabajar bien. Eso es lo que a nosotros nos sale. Nosotros podemos hablar solo de nosotros, pero podemos decir que eso que nosotros miramos es lo que pasa. Hay lugares que tenemos casi un 90% de participación. Más cosas. Y estas son las preguntas. Por ejemplo, hablas con entusiasmo. Otra cosa, esto es a vista de pájaro. ¿Dónde sacamos utilidad? En las asimetrías que se producen al acercar la lupa. Cuando trabajamos con los grupos de trabajo, ya podemos empezar a trabajar efecto intensivos, efecto pediatra, efecto... Y ahí vamos al centro de trabajo, acercamos la lupa y aquí se producen unas asimetrías terribles. Ahí es donde podemos trabajar, en esas asimetrías, cuando acercamos la lupa, ¿no? Bueno, preguntas como: ¿te gustaría quedarte en la empresa en la que estás el resto de tu vida? Pues nos sale que sí. Nos sale brutal que sí. Mirad, siempre el 39, el 32, el 34. Es que es brutal lo que nos sale. No sale aquí que la gente que está trabajando quiera irse o esté cansada. Lo que nos sale es que precisamente los espacios que son de contacto con los pacientes protegen, no cansan. Lo que cansa, ya, enseguida. Bueno, eso, más cositas, se estima. En mi trabajo, otra cosa, otra pregunta que sacamos que nos extrañó es esta: en mi trabajo me tratan de manera injusta. Prácticamente nadie decía que le trataban de manera injusta. O preguntas que, aunque no vengan aquí, el tema de la claridad de rol, el me toca, no me toca, no existe en nuestro sector. Está clarísimo que la gente tiene claro qué tiene que hacer. En ocasiones podíamos llegar a lugares donde nos decían: verás qué pollo encuentras. Y había alguien instalado en la queja y había mucho ruido, pero no pasaba nada. Y llegamos a lugares donde había tanta tensión y que no salía. Y nos encontramos ese conflicto, los desencuentros, cuando llegamos allí. Bueno. Lo mismo, posibilidades de desarrollo, la posibilidad de crecer, de aprender cosas nuevas, ¿no? Es que dices, en un residente sale normal, es que no salen los celadores y en las auxiliares y en las enfermeras. En nuestro sector nos está saliendo eso, y nos está saliendo que la gente de más edad sigue teniendo una sensación de posibilidades de crecer y de aprender cosas nuevas y de desarrollarse, y nos sale con o el tema de la antigüedad. Fijaos esto, aquí y aquí, que estos grupos son los más grandes, no se ven los números, son la parte del león, 2/3 están en esta columna. Mirad lo que sucede con nuestras compañeras y compañeros de más edad o más antigüedad en los puestos. Se empoderan y están más tranquilos y más seguros. ¿O no es lo que conocéis en los centros vosotros? ¿No es lo que pasa? Pues lo que parece que pasa, pasa. Entonces, claro, eso es lo que a nosotros sí, ¿ves? Claro. Entonces, claro, nosotros tenemos esa certeza con los números. Bueno, lo mismo con el apoyo social. Bueno, voy directamente a la última. Bueno, lo mismo. Tenemos un montón de datos que de alguna forma, el tema de la satisfacción en el trabajo, mirad, en relación a tu trabajo, ¿estás satisfecha con tus perspectivas laborales? Pues nos sale que sí, más igualado. Y en relación con tu trabajo, ¿estás satisfecha tomando todo en consideración? ¿Qué sucede? Que cuando nos sale mal es cuando acercamos la lupa y es cuando es útil, porque si te sale todo bien y vas a una UCI de no sé dónde y te salen unas asimetrías terribles, ahí pasa algo.
porque tenemos nuestro propio cero, nuestra calibración. Cuando nos tenemos que comparar, vamos a ver si los criterios de normalidad. Y si tenemos un determinado servicio en un ambulatorio o en un turno, una simetría importante con una valoración de calidad de alguna de estas preguntas, sabemos que ahí pasa algo. Bueno, lo mismo con el tema de vitalidad, la alegría, las ganas de vivir, por decir así, eso no. Es decir, sería otra de las variables que tienen relación con el tema que nos ocupa. Preguntas de, ¿te has sentido lleno de vitalidad? ¿Has sentido mucha energía? ¿Te has sentido agotada o agotado? ¿Te has sentido? Utilizo el femenino porque el 80% son chicas, por eso pongo aquí eso, ¿no? Entonces, ¿te has sentido? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que nos está saliendo aquí no es lo que nos esperábamos y generalmente tiene que ver que a mayor exposición, durante eso que os decía antes, ¿no? Que la gente cuando se empodera pues está mejor y que las asimetrías como el tema de la energía o el tema de la vitalidad tienen que ver con situaciones que suceden en el sitio donde vas a verlo. Bueno, lo importante yo creo de nuestra experiencia es que es muy costoso, asusta meterse en un pantano, cuando entras a hablar con todo el mundo, cuando tienes que hacer pero luego a partir de ahí ya tienes el trabajo hecho y cuando vamos a hacer según qué tipo de intervenciones, vamos a la base de datos, extraemos las del lugar donde vamos a trabajar y a partir de ahí empezamos. Y luego eso, ¿no? Cuando estamos, ya sería para otra historia lo que nos está pasando ahora, ¿no? Pero al reevaluar tienes tu cero, sabes quién eras y cómo mejoras en ese puesto o si las medidas correctoras que has planteado se han aplicado. Bueno.